Hola, soy Sofía, y mi esposo, frente a todos sus amigos en nuestra propia casa, me dijo que prefería dormir con nuestro perro que conmigo. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies y todo el aire desapareciera de la habitación. ¿Alguna vez te han humillado de una forma tan profunda que sentiste que te rompías en mil pedazos por dentro, pero por fuera no pudiste hacer más que sonreír? Antes de contarte qué fue lo que le respondí en ese momento, esa frase que hizo que un silencio sepulcral cayera sobre todos ellos, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer que ha sido silenciada durante años finalmente encuentra su voz en medio de la peor humillación. Todo comenzó. O más bien, todo estaba a punto de terminar. Esa noche de sábado en nuestra casa de Coral Gables, una de esas mansiones impersonales y enormes que los padres de Alejandro nos habían regalado por nuestra boda. Para mí, nunca fue un regalo, sino una jaula de oro con vistas al jardín perfectamente cuidado. Estaba organizando una de sus fiestas, que en realidad eran desfiles para su ego. Cada detalle tenía que ser impecable: la comida, la música, mi sonrisa. Sentía una presión inmensa, un nudo en el estómago que ya se había vuelto crónico. Yo era la anfitriona perfecta, la esposa trofeo, pero en el fondo me sentía como una extraña en mi propia vida, una pieza más de la decoración carísima que adornaba la sala. Alejandro tenía una forma muy particular de amarme. Lo hacía a través de pequeñas crueldades, disfrazadas de bromas. Delante de su familia y amigos, le encantaba corregir mi acento o alguna palabra que usaba en inglés, a pesar de que yo era traductora profesional. Mi amor, así no se dice, comentaba con una sonrisa paternalista, mientras los demás reían por lo bajo. Al principio yo intentaba defender mi punto, pero con el tiempo aprendí que era inútil. Su objetivo no era enseñarme, sino recordarme mi lugar. Yo era la chica de origen más humilde que él había rescatado y pulido. Cada broma era un cincelazo que iba erosionando mi confianza, dejándome cada vez más pequeña y silenciosa. El símbolo más claro de nuestra relación era el reloj Cartier que llevaba en mi muñeca. Me lo regaló en nuestro primer aniversario, y aunque todos elogiaban el gesto, para mí se sentía como una correa de oro. Pesaba no por los quilates, sino por lo que representaba: su poder, su control, el precio de mi sumisión. A menudo me lo quitaba en cuanto llegaba a casa, solo para ponérmelo de nuevo antes de que él regresara del trabajo. Era un recordatorio constante de que mi tiempo, mi vida, le pertenecía. Esa noche, mientras ajustaba la correa, su frío metal contra mi piel me pareció más gélido que nunca, un presagio de lo que estaba por venir, un grillete que me ataba a una farsa que ya no podía soportar. Esa tarde, mientras me miraba en el espejo del vestidor, por un instante intenté engañarme a mí misma. Me dije que quizás esta noche sería diferente. Me había puesto un vestido elegante, me había maquillado con esmero, y la casa lucía espectacular. Quizás, si todo salía perfecto, si yo era la anfitriona más encantadora y la esposa más devota, él me miraría con el mismo orgullo con el que miraba su auto deportivo o sus inversiones en la bolsa. Por un breve momento, vi un destello de la antigua Sofía, la mujer segura y soñadora que él había conocido. Pero la imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por la figura tensa y ansiosa en la que me había convertido, una actriz a punto de salir a escena para interpretar un papel que detestaba. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8. Eran el círculo íntimo de Alejandro: Javier y Mateo, sus socios y amigos de toda la vida, junto con sus esposas, mujeres que parecían esculpidas en mármol, con sonrisas que nunca llegaban a sus ojos. Me saludaban con una cordialidad superficial, pero yo sentía sus miradas analizándome de arriba abajo. Juzgaban la decoración, los canapés, mi vestido. Cada conversación era una competencia velada sobre quién había viajado al lugar más exótico o comprado el yate más nuevo. Yo flotaba entre ellos, ofreciendo vino y sonrisas forzadas, sintiéndome completamente invisible, como si mi única función fuera la de un mayordomo con un vestido de diseñador. Mi único refugio en esa casa era César, nuestro Golden Retriever.
Era la única criatura que me ofrecía un afecto puro y sin condiciones. Mientras yo corría de un lado a otro, asegurándome de que a nadie le faltara nada, él me seguía a una distancia prudente, con su mirada mansa y su cola moviéndose suavemente. Cuando el estrés me superaba, me escapaba a la despensa por unos segundos solo para acariciar su cabeza y sentir su calor. Él no me juzgaba, no me menospreciaba. Su lealtad silenciosa era un bálsamo para el alma en medio de la fría y calculadora atmósfera de la fiesta, que era el único ser vivo en esa casa que parecía verme de verdad. La noche avanzaba y Alejandro estaba en su salsa. Con una copa de whisky en la mano, se convertía en el rey de la sala, contando anécdotas en las que él siempre era el héroe. Yo era, como de costumbre, el blanco de sus chistes más fáciles. Hizo un comentario sobre cómo los aperitivos que yo había preparado con tanto esmero eran un intento adorable de cocina gourmet. Javier y Mateo soltaron una carcajada. Sentí como la sangre se me subía a las mejillas, una mezcla de vergüenza e ira. Alejandro me guiñó un ojo desde el otro lado de la sala, como si fuéramos cómplices de su ingenio. Pero yo sabía que aquello era solo el calentamiento, el preludio de una humillación mayor que inevitablemente siempre llegaba. Intenté refugiarme en la cocina con la excusa de supervisar el postre. Necesitaba un respiro, un solo minuto para recomponerme lejos de sus miradas. Pero apenas había cruzado el umbral cuando su voz resonó por el salón, autoritaria y burlona. «Sofía, ven acá, no te escondas. Estamos a punto de hacer un brindis». Sentí como todas las conversaciones se detenían. El silencio expectante era casi tan doloroso como sus palabras, con el corazón martilleándome en el pecho, y una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el centro de la sala. Sabía que me estaba dirigiendo hacia el matadero, y el pesado reloj en mi muñeca se sentía como el último eslabón de mi cadena. Me obligué a poner un pie delante del otro, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí como si fueran piedras. El aire en la sala se había vuelto denso, cargado de una expectación cruel. Alejandro me esperaba en el centro, con su copa de whisky a medio beber, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una sonrisa que yo conocía demasiado bien. Era su sonrisa de cazador, la que ponía justo antes de lanzar el dardo envenenado. Sus amigos, Javier y Mateo, me observaban con una mezcla de lástima y diversión, como si estuvieran viendo un espectáculo que ya habían presenciado muchas veces. Yo era el acto principal de su circo privado, la payasa triste, cuya única función era hacer que el domador se sintiera más poderoso. Cada paso que daba hacia él se sentía como una rendición, una confirmación silenciosa de mi lugar en su mundo. Él levantó su copa, el hielo tintineando suavemente contra el cristal, un sonido que se me antojaba tan frío y cortante como sus intenciones. Un brindis, se anunció con voz resonante, por mi esposa, Sofía. Hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada, para asegurarse de que tenía la atención de todos. Por su increíble capacidad de adaptación, no es fácil pasar de traducir documentos aburridos en un cubículo a manejar una casa como esta, y entretener a gente de nuestro nivel. Pero ella lo intenta, de verdad que lo intenta. Salud por el esfuerzo. Las risas que siguieron no fueron estruendosas, sino contenidas, cómplices. Eran risas que decían: «Entendemos la broma, sabemos quién manda aquí». Sentí una oleada de calor subir por mi cuello, una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. Pero mi rostro permaneció congelado en una sonrisa perfecta. Al levantar mi propia copa, el reloj Cartier en mi muñeca se deslizó, su peso metálico un recordatorio tangible de mi prisión. Recordé el día que me lo regaló, en un restaurante carísimo con vistas a la bahía, para que siempre recuerdes el valor de nuestro tiempo juntos, me dijo. Pero con el tiempo entendí el verdadero significado. Era para que nunca olvidara que mi tiempo le pertenecía, que cada segundo de mi vida estaba financiado y controlado por él. No era un símbolo de amor, sino una marca de propiedad. En ese momento, mientras elogiaba mi esfuerzo con un sarcasmo hiriente, el frío del oro contra mi piel se sintió como el eslabón de una cadena, recordándome que hasta mis gestos más simples, como brindar, estaban atados a su voluntad y a su desprecio.
Justo después del brindis, mientras intentaba disimular mi malestar, la esposa de Javier, una mujer llamada Isabel que siempre olía a perfume caro y a condescendencia, se me acercó. «Querida, la cena está exquisita», dijo con una sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo. Por un instante, una parte ingenua de mí quiso creer en su amabilidad, aferrándose a la posibilidad de una conexión genuina. Pero entonces añadió bajando la voz como si me estuviera confiando un secreto. «Es admirable cómo logras estos resultados. Yo no sabría ni por dónde empezar si tuviera que preocuparme por los presupuestos». El comentario disfrazado de halago era una daga sutil. Me estaba recordando una vez más que yo no pertenecía a su mundo, que mi origen humilde era una mancha que nunca podría lavar. Por mucho que me esforzara, Alejandro, que había escuchado el comentario de Isabel, se acercó y me pasó un brazo por los hombros. Un gesto que para los demás parecería de afecto, pero que para mí fue una toma de posesión. «Mi Sofía es muy ingeniosa», dijo apretándome con una fuerza que me dolió. Luego, inclinándose hacia mi oído, su aliento oliendo a whisky y poder, susurró: «Sonríe más, te ves tensa. No querrás que piensen que no aprecias todo esto, ¿verdad?». Sus palabras eran una amenaza velada, una orden directa. Me estaba recordando que mi gratitud debía ser visible, una actuación constante para su público. La presión de su mano en mi hombro era un recordatorio físico de su control total sobre mi comportamiento, mis emociones y mi existencia en esa casa. Más tarde, mientras conversaba con Mateo sobre un tema trivial, Alejandro se unió a nosotros y, sin previo aviso, cambió el rumbo de la conversación. «Hablando de finanzas», dijo casualmente, «recuerdo lo nerviosos que estaban mis padres antes de la boda. Ya sabes, con el tema del acuerdo prenupcial». Mateo asintió, con una mirada de entendimiento. «Pero yo les dije que no se preocuparan, que Sofía no era de esas. Ella sabe perfectamente que todo esto», dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba la casa, los muebles, a mí. «Es gracias al trabajo de mi familia. Ella es inteligente». No me estaba elogiando. Me estaba recordando, frente a su amigo, mi posición de absoluta dependencia financiera. Me estaba diciendo que yo no tenía nada, que todo era suyo, y que mi único valor residía en mi capacidad para aceptar esa realidad sin protestar. En medio de esa atmósfera sofocante, sentí un toque suave en mi pierna. Bajé la vista y vi a César, nuestro Golden Retriever, que había apoyado su cabeza en mi regazo y me miraba con sus ojos grandes y llenos de una lealtad pura. Instintivamente, mis manos buscaron su pelaje suave y comencé a acariciarlo. Su calor, su respiración tranquila, fueron como un ancla en medio de una tormenta. Por un momento, el ruido de la fiesta se desvaneció y solo existíamos él y yo. En su mirada no había juicio, ni expectativas, ni crueldad, solo un afecto incondicional que contrastaba dolorosamente con la frialdad de todas las interacciones humanas a mi alrededor. Fue un respiro, un pequeño oasis de paz en el desierto de mi matrimonio. Alejandro no tardó en notar esa pequeña burbuja de consuelo y, como siempre, sintió la necesidad de reventarla. Con una risa forzada llamó la atención de Javier y Mateo. «Miren eso», dijo señalándonos. «A veces pienso que Sofía y César se comunican en un nivel que no podemos entender. Tal vez es porque ambos fueron rescatados». La palabra rescatados resonó en la habitación, cargada de veneno. No solo me estaba comparando con un animal, sino que estaba reescribiendo nuestra historia para presentarse a sí mismo como mi salvador, el hombre rico que me había sacado de una vida insignificante. La humillación ya no era sutil. Era un golpe directo, diseñado para despojarme de mi dignidad frente a todos. El impacto de sus palabras fue físico. Sentí como si el aire me faltara, como si un puño invisible me hubiera golpeado en el estómago. La sonrisa en mi rostro se sentía ahora como una máscara de porcelana a punto de resquebrajarse. Escuché las risas ahogadas de sus amigos y vi la mirada triunfante de Alejandro. Él había logrado su objetivo. Me había reducido a nada, a un objeto de su caridad, a un animal domesticado. En ese instante, todo el amor que alguna vez pude haber sentido por él se convirtió en cenizas. Solo quedó un frío glacial, una desolación tan profunda que me dejó vacía. Ya no había lucha en mí,
solo la certeza de que algo se había roto para siempre. Con una calma que no sabía que poseía, me levanté y dije, «Disculpen, necesito ir al baño un momento». Caminé a través de la sala sintiendo que flotaba, desconectada de mi propio cuerpo. Cada paso era deliberado, controlado. Al cerrar la puerta del lujoso baño de invitados, me apoyé en el mármol frío y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Llevaba un vestido caro, joyas deslumbrantes y un maquillaje impecable, pero sus ojos estaban muertos. No había lágrimas, solo un vacío aterrador. Vi el reflejo del reloj Cartier en mi muñeca y por primera vez no sentí el peso de una cadena, sino la urgencia de liberarme de ella. Ya no se trataba de sobrevivir a la noche, se trataba de sobrevivir a mi vida. Abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos. El shock del frío me trajo de vuelta a la realidad. Mientras me secaba las manos, una claridad absoluta se apoderó de mi mente. Recordé mi pequeño apartamento en el centro, lleno de libros y luz, donde trabajaba hasta tarde en mis traducciones, sintiéndome orgullosa de cada palabra. Recordé la sensación de pagar mis propias cuentas, de ser dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mi vida. No tenía lujos, pero tenía algo infinitamente más valioso: respeto por mí misma. En ese momento, en el silencio de ese baño opulento, tomé una decisión. No iba a ser más la rescatada, iba a ser la que se rescatara a sí misma. Respiré hondo, y al abrir la puerta ya no era la misma mujer que había entrado. Cuando volví al salón, algo en el ambiente había cambiado, o quizás la que había cambiado era yo. La música, las risas, las conversaciones sobre yates y paraísos fiscales, todo me sonaba lejano, como el zumbido de un televisor en otra habitación. Caminé entre los invitados, sintiéndome completamente desapegada, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Mi cuerpo estaba allí, sonriendo y asintiendo en los momentos adecuados, pero mi mente estaba en otro lugar, fría y lúcida. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de complacer a nadie. El miedo a su desaprobación, que había sido mi brújula constante, simplemente se había evaporado. Me sentía extrañamente ligera, liberada de un peso que ni siquiera sabía que cargaba hasta que desapareció. Alejandro me vio regresar, y su expresión se endureció por un instante, probablemente molesto por mi prolongada ausencia. Me hizo un gesto con la cabeza para que me acercara, un movimiento sutil pero imperativo que conocía bien. Cuando estuve a su lado, me rodeó la cintura con su brazo, apretando con familiaridad posesiva. «¿Ya te sientes mejor, mi amor?», preguntó en voz baja, con un tono que pretendía ser cariñoso, pero que era puramente condescendiente. «No puedes tomarte las bromas tan en serio. Tienes que aprender a relajarte un poco». Sus palabras eran las de siempre, una mezcla de falso consuelo y crítica velada, diseñadas para hacerme sentir que el problema era yo, mi sensibilidad, mi incapacidad para encajar en su mundo de crueldad casual. Pero esta vez, su táctica no funcionó. En lugar de disculparme o forzar una sonrisa de aceptación, simplemente lo miré a los ojos. Mi expresión no era de ira ni de tristeza, sino de una calma absoluta, casi clínica. Lo observé como si estuviera viendo a un espécimen bajo un microscopio, analizando sus gestos, su sonrisa falsa, la inseguridad que se escondía detrás de su arrogancia. No dije una palabra, solo mantuve su mirada por un segundo más de lo que era cómodo para él, y luego asentí levemente, como si acabara de entender algo fundamental. Vi una chispa de confusión en sus ojos. Estaba acostumbrado a mis lágrimas o a mi sumisión silenciosa, no a esta serenidad impenetrable. Fue un cambio minúsculo en nuestra dinámica, pero sentí que una placa tectónica se había movido bajo nuestros pies. Poco después, con la excusa de buscar otra botella de vino en la cava, me dirigí hacia el pasillo que llevaba a su estudio. La puerta, que siempre mantenía cerrada con llave, estaba entreabierta. Al pasar escuché voces bajas y reconocí la de Alejandro y la de Javier. Me detuve, oculta por la sombra del pasillo. «Creo que te pasaste un poco con lo del perro, Ale», decía Javier, con un tono inusualmente serio. Hasta a mí me dio un poco de lástima. La respuesta de Alejandro fue un susurro helado que me atravesó como un cuchillo. «Por favor, Javier,
Si no le recuerdo su lugar de vez en cuando, se le olvida de dónde la saqué. Es por su propio bien, para que mantenga los pies en la tierra. El aire se me escapó de los pulmones. No era una broma. Nunca lo fue. Era una estrategia, un método calculado para mantenerme pequeña y dependiente. Esa confesión, no destinada a mis oídos, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi matrimonio. Todo encajó con una claridad brutal y dolorosa. Cada chiste, cada corrección pública, cada regalo caro que me hacía sentir en deuda, no eran deslices de un hombre torpe, sino las herramientas de un carcelero metódico. El amor que alguna vez creí tener se desintegró por completo, reemplazado por una ira fría y cristalina. Ya no sentía dolor, sino una determinación gélida. La jaula de oro no era solo la casa, era la red invisible de manipulación que él había tejido a mi alrededor durante años. Y en ese instante, parada en la oscuridad del pasillo, juré que encontraría la manera de cortar cada uno de sus hilos. Regresé a la fiesta con una nueva energía. Mi caminar era firme, mi espalda recta. Allá no era la anfitriona nerviosa que intentaba que todo fuera perfecto. Era una mujer con una misión. Ignoré a Alejandro, que me lanzó una mirada interrogante, y me acerqué directamente a Isabel, la esposa de Javier. En lugar de ofrecerle más canapés o preguntarle por su último viaje, la miré a los ojos y le pregunté por su carrera como arquitecta. Un tema que sabía que le apasionaba, pero del que su marido rara vez le dejaba hablar en público. Su sorpresa fue evidente, pero pronto comenzó a hablar con un entusiasmo que no le había visto nunca. Por primera vez en la noche, estaba teniendo una conversación real, un pequeño acto de desafío que me hizo sentir increíblemente poderosa. Alejandro, sintiendo que el foco de atención se desviaba y que yo ya no orbitaba a su alrededor, decidió que era hora de recuperar el control. Su método, como siempre, era la humillación pública. Golpeó suavemente su copa con un tenedor para llamar la atención de todos. ¡Atención, atención!, exclamó con una sonrisa demasiado amplia. Para animar un Norinu poco la noche, vamos a jugar a un juego. Algo divertido para conocernos mejor. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Sus amigos intercambiaron miradas nerviosas. Sabían como yo que los juegos de Alejandro nunca eran inocentes. Siempre había una víctima, y esa noche él estaba decidido a que volviera a ser yo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El juego es simple, continuó, deleitándose con el suspense que había creado. Cada uno de nosotros va a compartir la cosa más vergonzosa o ridícula que su pareja haya hecho últimamente. Sin filtros, ¿eh? Pura honestidad entre amigos. Mientras decía esto, sus ojos se clavaron en mí. Su sonrisa era la de un depredador que acorrala a su presa. Era una invitación directa al matadero. Una trampa perfectamente diseñada para exponerme y ridiculizarme una vez más frente a su corte. Quería recordarme y recordarles a todos quién tenía el poder. Quería que yo me encogiera, que suplicara con la mirada que no lo hiciera, para poder disfrutar aún más de mi impotencia. Pero la mujer que le devolvía la mirada ya no era su presa. Mientras él terminaba de explicar las reglas de su cruel entretenimiento, una figura familiar entró tranquilamente en el círculo de invitados. Era César, nuestro Golden Retriever, que se acercó con su andar pausado y se tumbó a los pies de Alejandro, apoyando la cabeza sobre sus zapatos caros. El perro levantó la vista hacia él con una expresión de pura devoción, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. La imagen era casi poética, el arma de mi humillación anterior, ahora presente como un testigo silencioso. Al verlos juntos, una idea comenzó a tomar forma en mi mente, una respuesta que no solo lo desarmaría, sino que usaría sus propias palabras para exponer la verdad de su carácter. El escenario para mi liberación final estaba listo. Alejandro, encantado de tener a su cómplice de 4 patas a su lado, le dio una palmada en la cabeza. «Bueno, parece que el protagonista de mi historia ya está aquí», dijo con una risa sonora, preparándose para lanzar su golpe de gracia. Se sentía invencible, el rey de su castillo, a punto de ofrecer el espectáculo final para su audiencia cautiva. No tenía idea de que el poder en la sala ya había cambiado de manos. No se dio cuenta de que su esposa, la mujer que había pasado años moldeando en una figura silenciosa y sumisa, estaba a punto de pronunciar
una sentencia. El silencio era total. Todos esperaban mi caída, sin sospechar que estaban a punto de presenciar mi renacimiento. Con la propuesta de su juego flotando en el aire, una capa de hielo pareció cubrir la animada conversación de la fiesta. Vi a Javier y a Mateo intercambiar una mirada incómoda, mientras sus esposas, de repente, encontraron un interés desmedido en el diseño de sus copas de vino. Conocían a Alejandro. Sabían que este no era un juego para divertirse, sino una ejecución pública en la que yo era la única condenada. Él, por su parte, me observaba desde el otro lado del círculo, con una expresión de superioridad saboreando mi anticipado pánico. Esperaba que me encogiera, que le suplicara con la mirada que se detuviera. Pero lo que encontró en mis ojos no fue miedo, sino una quietud que no supo interpretar, una calma que lo descolocó por un instante, aunque su arrogancia le impidió verlo como una advertencia. «Bueno, empiezo yo para que vean cómo se hace», anunció Alejandro, rompiendo el tenso silencio. Se aclaró la garganta, adoptando su pose de narrador encantador. Recuerdo una vez, al principio de nuestro matrimonio, que llevé a Sofía a cenar a Le Bernardin en Nueva York. Estaba tan nerviosa que, al leer el menú, preguntó en voz alta si el carpaccio era algún tipo de alfombra italiana. «El mesero casi se ahoga de la risa», contó la anécdota con una falsa ternura, como si estuviera recordando un momento adorable, pero todos en la sala entendieron el verdadero mensaje. Ella no pertenece, es simple, no está a nuestra altura. Las risas que siguieron fueron forzadas y breves, muriendo rápidamente en el aire espeso y cargado de la sala. Yo no reaccioné, simplemente mantuve mi sonrisa en su sitio, una máscara de serenidad que empezaba a irritarle visiblemente. Mientras él hablaba, mi mente no registraba el dolor de la humillación. En su lugar, repasaba una y otra vez la frase que le había escuchado decir a Javier en el pasillo. Si no le recuerdo su lugar de vez en cuando, se le olvida de dónde la saqué. No era un impulso, era una política, una estrategia consciente para mantenerme sometida. Mi mirada se desvió hacia César, que dormitaba a sus pies, completamente ajeno al veneno que su dueño destilaba. El perro, el mismo que había usado para herirme momentos antes. En ese instante, una claridad absoluta se apoderó de mí. No iba a defenderme de su anécdota ridícula. Iba a usar su propia arma, su propia comparación, para exponer la verdad fundamental de su carácter. El plan se formó en mi mente, no como un acto de venganza, sino como una declaración de independencia. Le tocó el turno a Javier. Visiblemente incómodo por la crueldad de su amigo, intentó aligerar el ambiente. Bueno, lo más vergonzoso que ha hecho Isabel últimamente fue intentar seguir las indicaciones de una app de mapas y terminamos en un callejón sin salida, en medio de Little Haiti. Casi tenemos que llamar a una grúa para salir de allí. Le relató con una risa nerviosa. Isabel forzó una sonrisa, pero vi cómo sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. En su mirada no había la condescendencia habitual, sino un destello de empatía, un reconocimiento silencioso de que ambas éramos actrices en el teatro de nuestros maridos. Fue un cambio sutil, pero sentí que una pequeña grieta se abría en el muro de complicidad que siempre los había rodeado. La alianza masculina comenzaba a mostrar fisuras. «Por favor, Javier, qué aburrido», interrumpió Alejandro, impaciente por la falta de sangre. «Eso no tiene gracia. Hay que ser valiente, decir la verdad». Su frustración era palpable. Su juego no estaba teniendo el efecto deseado. En lugar de unir a los hombres en una camaradería de superioridad, solo había generado incomodidad. Desesperado por recuperar el control y el protagonismo, se giró hacia mí, su sonrisa volviéndose afilada. «Ahora tú, mi amor, te toca. Cuéntanos algo realmente vergonzoso sobre mí. A ver si se te ocurre algo», me retó, su tono cargado de sarcasmo. Estaba convencido de que no me atrevería, de que mi sumisión era tan absoluta que sería incapaz de contradecir su imagen de perfección. Me estaba entregando el arma, seguro de que no sabría cómo usarla. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Era un silencio expectante, casi cinematográfico. Todos los ojos estaban fijos en mí. Podía sentir el peso de sus pensamientos, sus prejuicios, su lástima. Esperaban que tartamudeara,
que dijera alguna tontería inofensiva o mejor aún, que me declarara vencida y dijera, «No se me ocurre nada, eres perfecto». Miré mis manos que descansaban en mi regazo y me fijé en el brillo del reloj Cartier. Su peso en mi muñeca, que durante tanto tiempo había sentido como el de un grillete, de repente se sintió diferente. Ya no era un símbolo de mi cautiverio, sino un recordatorio tangible de todo lo material, todo lo superficial que estaba a punto de dejar atrás. El frío del metal contra mi piel no me intimidó. Al contrario, me ancló, me dio una extraña y gélida fuerza. Tomé una respiración lenta y profunda, no para calmar mis nervios, sino para saborear el momento. No levanté la vista hacia Alejandro de inmediato. En su lugar me incliné ligeramente hacia adelante y extendí mi mano hacia César. El perro, al sentir mi contacto, levantó su cabeza y me lamió suavemente los dedos, su cola golpeando el suelo con un ritmo suave y tranquilizador. Acaricié su cabeza, sintiendo la suavidad de su pelaje bajo mis dedos. Fue un gesto simple, casi íntimo, que desvió por completo la atención de la sala. Nadie esperaba eso. No era la reacción de una víctima acorralada preparándose para el golpe final. Era la acción de alguien que estaba completamente al mando de la situación, dictando el ritmo de la confrontación que se avecinaba. La tensión se volvió casi eléctrica. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levanté la cabeza. Mis ojos encontraron los de Alejandro y los sostuve sin parpadear. Mi voz, cuando por fin hablé, no fue un susurro tembloroso ni un grito de ira. Salió clara, firme y con un volumen perfectamente modulado para que todos en la sala pudieran escucharla sin esfuerzo. «No necesito contar algo vergonzoso sobre ti, Alejandro», comencé, y vi cómo su sonrisa de superioridad vacilaba, una pequeña grieta apareciendo en su fachada de confianza. El silencio se hizo aún más profundo. Todos se inclinaron instintivamente hacia adelante, como si no quisieran perderse ni una sola sílaba de lo que estaba a punto de decir. Él esperaba una escaramuza, pero yo estaba a punto de detonar una bomba. Hice una pausa deliberada, dejando que mis palabras iniciales se asentaran en la conciencia de todos. Luego continué, mi tono volviéndose casi analítico, como si estuviera presentando un diagnóstico. Porque la cosa más reveladora que he aprendido sobre ti esta noche no es vergonzosa, es profundamente triste. La palabra triste impactó en el ambiente con la fuerza de una piedra. No era un insulto, era una evaluación, y eso era infinitamente más humillante. Le quité el poder de la burla y lo reemplacé con la lástima. Lentamente, mi mirada se desvió de él y recorrió los rostros de sus amigos y sus esposas, uno por uno. Ya no era una conversación de pareja. Estaba emitiendo un juicio frente a todo su jurado, el mismo que me había condenado en silencio durante años. Mi mirada volvió a clavarse en Alejandro, cuyo rostro había pasado de la arrogancia a una confusión tensa. Su boca estaba ligeramente abierta, como si quisiera interrumpir, pero no encontrara las palabras. Estaba completamente fuera de su guión. Hace unos momentos, dije, mi voz manteniendo esa calma inquebrantable. Cuando te reíste con tus amigos dijiste algo que, sin querer, lo explicó todo. La verdad sobre ti y sobre nosotros. Había preparado el terreno. Había reactivado su humillación anterior, no para quejarme de ella, sino para usarla como la premisa de mi argumento final. El rey estaba en su trono, rodeado de su corte, pero no se había dado cuenta de que yo acababa de ponerlo en jaque. Y ahora iba a dar el mate. Mi mirada se posó en César, quien levantó la cabeza y me devolvió una mirada de pura e inocente confusión, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Luego volví a mirar a Alejandro. La sonrisa en su rostro era la de un hombre que cree haber ganado la partida final. «Dijiste que preferías dormir con tu perro que conmigo», recordé en voz alta, y un murmullo de incomodidad recorrió la sala. Javier y Mateo bajaron la vista, de repente muy interesados en el hielo de sus vasos. Alejandro frunció el ceño, molesto de que trajera de vuelta su broma más brillante. No entendía que no estaba citando una ofensa, sino presentando la prueba principal de mi argumento. Estaba usando sus propias palabras, el arma que él había elegido para desarmarlo por completo. Cada sílaba que pronunciaba era un paso más hacia su jaque mate, y él ni siquiera se daba cuenta. Y después de pensarlo mucho en estos últimos minutos, continué.
mi voz tan estable como el pulso de un cirujano, he llegado a la conclusión de que tienes toda la razón. Un jadeo ahogado vino de la dirección de Isabel. El rostro de Alejandro se transformó, pasando de la irritación a una genuina perplejidad. Esperaba lágrimas, un arrebato, una defensa torpe. No esperaba que estuviera de acuerdo con él. Le había quitado el control de la narrativa. Deberías pasar más tiempo con César, añadí, inclinando ligeramente la cabeza, como si le estuviera dando un consejo sincero. El ambiente en la sala se había vuelto tan denso que se podía sentir físicamente, una presión que emanaba no de la ira, sino de una verdad inminente y terrible que todos, en algún nivel, intuían pero nadie se había atrevido a nombrar. Entonces pronuncié la sentencia final. Mirándolo directamente a los ojos, sin un atisbo de odio, solo con una claridad cristalina, dije, porque César te ofrece algo que yo nunca pude, lealtad incondicional, sin la necesidad de menospreciar a nadie para sentirse poderoso. El silencio que siguió no fue un silencio normal, fue un vacío, un agujero negro que absorbió todo el sonido, toda la arrogancia, todo el aire de la habitación. Vi el color drenarse del rostro de Alejandro. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock e incredulidad, como si le hubiera dado una bofetada invisible. Mis palabras no habían sido un insulto, sino un diagnóstico preciso y devastador de su carácter, pronunciado frente a la misma audiencia que él usaba para validarse. La verdad simple y afilada lo había empalado en público. Me alegra, concluí, mi voz bajando a un tono casi compasivo, que era 1000 veces más cruel que cualquier grito, que finalmente hayas encontrado un compañero con el que puedas relacionarte de igual a igual. El golpe fue mortal. Al compararlo con el perro, no como un insulto, sino como su igual en términos de madurez emocional, había pulverizado su autoimagen de hombre superior y sofisticado. Había expuesto la verdad fundamental que se escondía detrás de todas sus bromas y su necesidad de control, una inseguridad tan profunda que solo podía sentirse grande, haciendo que los demás se sintieran pequeños. Javier apartó la mirada bruscamente, con el rostro enrojecido. Mateo se quedó paralizado, con la copa a medio camino de sus labios. La farsa había terminado. El rey estaba desnudo. La reacción de Alejandro fue un espectáculo en sí mismo. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero no salió ningún sonido. Su rostro, normalmente un lienzo de confianza y desdén, era ahora una máscara de humillación pura. Sus ojos buscaron desesperadamente los de sus amigos en busca de apoyo, de una risa cómplice, de cualquier cosa que pudiera restaurar el orden de su universo. Pero no encontró nada. Javier no podía mirarlo. Mateo parecía haberse encogido en su asiento. Sus esposas, por otro lado, me miraban a mí. En los ojos de Isabel ya no había condescendencia, sino una mezcla de asombro y, me atrevería a decir, de respeto aterrorizado. En un solo instante, la dinámica de poder de toda esa sala, de todos esos años, se había invertido por completo. Sentí una ligereza abrumadora, como si me hubieran quitado un peso de encima, que ni siquiera era consciente de que llevaba. El miedo, la ansiedad, la constante necesidad de aprobación, todo se había desvanecido. En su lugar, había una calma profunda, una paz que venía de haber dicho mi verdad, sin adornos y sin disculpas. Ya no era la esposa trofeo, la chica rescatada, el objeto de sus bromas. Era Sofía, una mujer que había encontrado su voz en el fondo de la humillación más profunda y la había usado, no para destruir, sino para iluminar una verdad que él se había esforzado tanto en ocultar. No sentía triunfo, sino una especie de triste liberación. La batalla había terminado porque me di cuenta de que nunca había habido una batalla que ganar, solo una prisión de la que escapar. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Mi movimiento fue lento, deliberado. No salí corriendo, simplemente me retiré del campo de batalla, que ya no era mío. Al pasar junto a la pequeña mesa de centro, mis ojos se posaron por un segundo en la copa de vino que había dejado allí. El líquido rojo oscuro parecía sangre derramada en una ceremonia. Ignoré las miradas atónitas de los invitados, que se apartaron como si me hubiera vuelto radiactiva. Caminé hacia el pasillo que conducía a las habitaciones y cada paso se sentía firme, seguro.
El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol era el único ruido en la casa, un eco rítmico y decidido que marcaba el final de un capítulo y el comienzo de mi propia vida. Escuché a Alejandro finalmente encontrar su voz, un gruñido ahogado que sonaba más a un animal herido que a un hombre. «Sofía, ¿a dónde crees que vas?» Su pregunta no era de preocupación, sino de rabia. La furia de un domador cuya bestia se niega a hacer el truco. No me detuve, no me giré. Continuar caminando sin responderle fue mi declaración final. Le estaba mostrando que su poder sobre mí, su capacidad para exigirme una respuesta, para controlarme con su voz, se había evaporado por completo. Él ya no era el centro de mi universo. De hecho, ya ni siquiera estaba en mi órbita. El silencio de mi espalda fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber gritado. Mientras subía las escaleras, un recuerdo fugaz cruzó mi mente. La primera vez que entré en esta casa, me había sentido tan pequeña, tan impresionada por el lujo, tan desesperada por encajar. Recordé cómo me había prometido a mí misma que aprendería a ser la mujer que Alejandro y su familia esperaban que fuera. Qué ingenua había sido. El verdadero aprendizaje no consistía en adaptarse a su mundo, sino en tener el coraje de abandonarlo cuando me di cuenta de que me estaba costando el alma. El aire se sentía más ligero en el segundo piso, más limpio, lejos de sus miradas, lejos de su juicio. Me sentía como si estuviera ascendiendo, no solo por una escalera, sino saliendo de un pozo oscuro en el que había vivido durante demasiado tiempo. Al llegar al rellano, me detuve un instante y miré hacia abajo. Podía ver una parte del salón. La fiesta estaba muerta. Los invitados permanecían en sus lugares como estatuas de cera, en un silencio incómodo y definitivo. Alejandro estaba de pie en el centro de la habitación, solo, abandonado por su corte. Su postura era la de un hombre derrotado, despojado de su armadura de arrogancia. Por primera vez, lo vi no como un monstruo, sino como lo que realmente era. Un hombre pequeño y asustado, aterrorizado de no ser suficiente, cuya única habilidad era arrastrar a otros a su propio nivel de miseria. No sentí pena por él, pero tampoco odio. Solo sentí una inmensa e irrevocable distancia. Finalmente, entré en nuestra habitación. El espacio que una vez había compartido con mi carcelero ahora se sentía como un santuario, el primer territorio recuperado en mi nueva vida. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, y el clic del pestillo fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. No fue un portazo de ira, sino el cierre tranquilo y firme de un libro cuya historia ya no quería leer. Me apoyé en la puerta, cerré los ojos y respiré hondo por primera vez en toda la noche. El aire llenó mis pulmones, un aire que se sentía mío, limpio, sin el hedor a whisky y desprecio. La humillación se había transformado. Ya no era una herida, sino el catalizador que me había devuelto a mí misma. Estaba libre. No empaqué con prisa ni con rabia. Mis movimientos eran metódicos, casi ceremoniales. Abrí el armario y saqué una pequeña maleta de mano, la misma que usaba para mis viajes de trabajo antes de conocer a Alejandro. Ignoré los vestidos de diseñador, los zapatos de suela roja y los bolsos que costaban más que mi antiguo alquiler anual. Solo tomé lo esencial: mi computadora portátil, un par de jeans, algunas camisetas, mis libros favoritos y los documentos que probaban mi identidad, una identidad que estaba a punto de reclamar por completo. Antes de cerrar la maleta, me quité el reloj Cartier. Lo observé por un segundo, su brillo frío y sin vida. Lo coloqué con cuidado sobre la mesita de noche de Alejandro, justo encima de su billetera. A su lado dejé las llaves del BMW. No eran míos, nunca lo fueron. Eran solo los eslabones más visibles de mi jaula. Bajé las escaleras con la maleta en la mano. El silencio en la casa era ahora pesado, incómodo, como el que sigue a una catástrofe. Los invitados seguían allí, pero parecían congelados en el tiempo, sin saber cómo marcharse o qué decir. Alejandro estaba de pie exactamente donde lo había dejado, con la mirada perdida en el suelo. Cuando mis pasos resonaron en el mármol, levantó la cabeza. Sus ojos me suplicaron, me amenazaron y me interrogaron, todo en un instante. Esperaba que me detuviera, que le diera una explicación, otra oportunidad para ejercer su control. Pero yo seguí caminando. Pasé a su lado sin mirarlo.
Crucé el umbral de la puerta principal y salí a la noche húmeda de Miami. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí no fue un portazo, sino un clic suave y definitivo. El sonido de la libertad. Esa noche, mientras estaba en la cama de un hotel modesto y anónimo, mi teléfono vibró una sola vez. Era un mensaje de Alejandro. No era una disculpa, ni una súplica, ni siquiera una pregunta sobre mi bienestar. Eran solo 5 palabras que confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Ya se te pasó el berrinche? No había entendido nada. Para él mi acto de autoliberación no era más que un capricho infantil, una rabieta que se curaría con el tiempo. Borré el mensaje sin responder. Bloqueé su número y con él la última puerta de acceso a mi antigua vida. No volví a saber de él directamente. Meses después, me enteré por un conocido en común que se había divorciado rápidamente, citando diferencias irreconciliables, y que ahora salía con una mujer aún más joven, probablemente buscando un lienzo en blanco sobre el cual pintar su propia y frágil imagen de poder. Volví a mi antiguo barrio, a un pequeño apartamento de alquiler con grandes ventanas que daban a un árbol de flamboyán. El aire olía a libros viejos y a café recién hecho, no a cera para pisos importada y a flores sin aroma. Retomé mi trabajo como traductora con una ferocidad que me sorprendió a mí misma. Cada contrato que firmaba, cada factura que pagaba con mi propio dinero, se sentía como una victoria. Ya no era un pasatiempo adorable, sino mi sustento, mi pasión, la prueba tangible de mi independencia. César el perro se quedó con él, por supuesto. A veces pensaba en él y esperaba que Alejandro, en su soledad, al menos le ofreciera a esa criatura leal la amabilidad que nunca supo darme a mí. Pero era una esperanza vana, lo sabía. La crueldad no es selectiva. De Javier y Mateo nunca más supe nada. Se desvanecieron de mi vida como los fantasmas que siempre fueron, parte de un decorado que ya no existía. Sin embargo, una semana después de mi partida recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Era de Isabel, la esposa de Javier. El mensaje era corto, solo 2 frases que leí una y otra vez. Nunca tuve el valor de decir nada, pero esa noche me diste una lección. «Te admiro», no respondí, pero guardé ese correo. Fue un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, una sola chispa de verdad puede iluminar otras jaulas, aunque no siempre les dé a los prisioneros la fuerza para abrirlas. Su mensaje fue un puente inesperado de solidaridad en medio del naufragio, un gesto que me hizo sentir menos sola en mi decisión. Hoy, mi vida es mucho más simple, pero infinitamente más rica. No hay fiestas deslumbrantes, ni joyas caras, ni la presión constante de ser perfecta para una audiencia que nunca me importó. Hay trabajo duro, amigos de verdad que me quieren por lo que soy, y una paz profunda que no cambiaría por todo el oro del mundo. A veces, de forma inconsciente, mi mano va hacia mi muñeca, al lugar donde solía estar el reloj Cartier. Pero ya no siento un vacío, siento ligereza. La ausencia de ese peso es el recordatorio más poderoso de que finalmente soy dueña de mi propio tiempo. Cada segundo, cada minuto, cada hora, me pertenece solo a mí. Y esa, he descubierto, es la única forma de lujo que realmente importa. Mirando hacia atrás, entiendo que la lección más importante de esa noche no fue sobre ganar una discusión o tener la última palabra. La verdadera lección fue sobre el veneno del silencio. Durante años, me tragué cada comentario hiriente, cada broma cruel, cada gesto de menosprecio, creyendo que mi silencio era una forma de mantener la paz. Pero no era paz, era una lenta rendición de mi alma. Mi silencio no lo apaciguaba a él, me envenenaba a mí, convenciéndome de que yo era tan pequeña como él quería que fuera. Esa noche, al hablar, no estaba atacándolo a él, me estaba rescatando a mí misma. Estaba rompiendo un pacto de autodestrucción que yo misma había firmado en silencio. He aprendido que las jaulas más peligrosas no son las que tienen barrotes de hierro, sino las que están hechas de oro. La casa en Coral Gables, el reloj Cartier, la vida de lujos, todo eso no era más que el decorado de mi prisión, y el precio de la entrada era mi voz, mi identidad, mi autoestima. Mucha gente mira esas vidas desde afuera y ve éxito, felicidad, un sueño hecho realidad, pero por dentro
A menudo se paga un costo invisible y devastador. Renunciar a todo eso no fue un sacrificio, fue una liberación. Descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en la libertad de ser quien eres, sin pedir permiso y sin tener que pagar con tu dignidad. La fuerza, me di cuenta, tiene muchas formas y no siempre es la más ruidosa, la más poderosa. Mi mayor acto de fortaleza no fue gritarle o insultarlo, fue esa calma gélida, esa claridad devastadora con la que pronuncié mi verdad, y fue, sobre todo, el coraje de darme la vuelta y caminar hacia la puerta sin mirar atrás. A veces, la batalla más importante que libramos es la que nos lleva a abandonar el campo de guerra por completo. Dejar ir, soltar, alejarse de lo que nos rompe, no es un signo de debilidad, es el acto supremo de amor propio. Es reconocer que tu paz interior es más valiosa que cualquier relación, cualquier estatus, cualquier promesa de seguridad. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu vida te hace sentir pequeño, para que él o ella pueda sentirse grande, quiero que sepas algo. No es tu culpa. La crueldad de una persona nunca es un reflejo de tu valor, sino un espejo de su propio vacío. Nos enseñan a luchar por las relaciones, a perdonar, a intentarlo una y otra vez, pero rara vez nos enseñan a reconocer cuándo es el momento de luchar por nosotros mismos, de elegirnos a nosotros primero. Tu voz interior, esa que te susurra que mereces más, que te dice que algo no está bien, no está exagerando, es la parte más sabia de ti, y es hora de que empieces a escucharla. El camino después de irme no fue fácil, pero cada paso que di fue mío. Hubo días de soledad y de duda, momentos en los que el miedo intentó convencerme de que había cometido un error. Pero entonces recordaba el peso de ese silencio, la frialdad en esa sala, y sabía que había elegido la vida sobre la supervivencia. La libertad no es un destino al que llegas, es un camino que construyes día a día, con cada decisión que tomas para honrarte a ti misma. Y la paz que encuentras al final de ese camino, la sensación de despertar por la mañana y sentirte dueña de tu propio tiempo, de tu propia vida, eso no tiene precio. La frase que Alejandro usó para humillarme, esa comparación con nuestro perro, se convirtió irónicamente en el catalizador de mi liberación. Lo que fue diseñado como mi mayor vergüenza se transformó en mi mayor momento de claridad. A veces, la vida nos empuja al fondo del pozo no para ahogarnos, sino para que finalmente miremos hacia arriba y encontremos la fuerza para escalar hacia la luz. No dejes que las palabras hirientes de otros se conviertan en tu verdad. Úsalas como combustible. Deja que la injusticia te indigne lo suficiente como para reclamar tu poder. Tu valor no lo define la opinión de nadie, sino el coraje que demuestras al ser fiel a ti misma. Si mi historia ha resonado contigo, si alguna vez has sentido que tu voz se perdía en el ruido de las expectativas de otros, quiero que sepas que no estás solo. Deja un comentario contándome cómo encontraste tu fuerza o qué batalla estás librando ahora mismo. Leer nuestras historias nos da poder a todos. Y si crees en el poder de transformar el dolor en fortaleza, suscríbete al canal. Juntos, podemos construir una comunidad donde cada voz sea escuchada y cada historia de superación inspire a alguien más a dar el primer paso hacia su propia libertad. Gracias por escucharme.